también, cosa de que lo vamos a hacer bastante como interactiva la cosa, ¿sí? Entre todos, ¿de acuerdo? Así también va a ser una buena manera de que ustedes vayan viendo si saben, si entienden, ¿de acuerdo? O sea, como que no dependan todo de lo que yo les diga. Yo, por supuesto, estaré acá corrigiendo lo que sea necesario corregir o agregando, ¿sí? Sí, profe. Esperen que entra más gente. Bueno, les decía a Pilar y a Noelia que recién entran que vamos a hacer el cuestionario eh, y lo vamos a hacer así como bastante interactivo, ¿sí? Entre todos. Así también de esa manera van practicando ustedes. Pero voy a silenciar el teléfono así no. ¿Cómo dijo, profe, que vamos a hacer el cuestionario? ¿Qué más? No, digo que vamos a hacerlo medio así como interactivo, tratando de hacerlo entre todos, ¿de acuerdo? Bien, bueno. ¿Cómo prefieren? A ver, les doy a elegir. ¿Prefieren que vayamos viendo pregunta por pregunta o prefieren tirar ustedes las preguntas que van siendo con problemas y lo vamos viendo? Pregunta por pregunta, profe. Sí, profe, pregunta por pregunta. Sí, yo tengo problema en la pregunta número 1, aparte. Espero que lleguemos, ¿no? Porque son 32. Bueno, vamos, arranquemos. Sí, profe, porque si no vamos a ir al sistema cardíaco, volver al respiratorio, ir al cardíaco. Si tiramos preguntas al azar, nos vamos a mezclar. Por ahí la idea que se me ocurría también a mí es decir, bueno, vamos a respiratorio primero, porque están todas juntas. Bueno, y ahí me van diciendo de respiratorio y ya, no sé. No sé, si pregunta por pregunta me parece como medio denso, ¿no? Es que igual es, por ejemplo, en la primera, ¿cuál es el objetivo de la respiración? Que nos diga, porque somos aeróbicos y las estructuras son los alveolos y capilares y nosotros ya sabemos que es ahí a donde tenemos que ir o no. Bueno, ya lo dijiste, está bien. Pero pues yo tenía una duda con esa, porque yo había encontrado en mis apuntes dos objetivos de respiración, que en sí es lo mismo, porque en realidad yo lo puse en paréntesis objetivo de la respiración y en otra parte también objetivo de la respiración. Pero bueno, mi duda era si eran los 3 pasos de la respiración, que era respiración externa, intercambio de gases y respiración interna. Y ahí los pasos que seguía, que a ver, me voy a fijar la pregunta porque... Si vos querés agregar eso, está perfecto. Es decir, está bien. El tema es que la respuesta de cuál es el objetivo de la respiración es más fácil. Es el ingreso del oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono. ¿Entiendes? Sí, profe, eso puse yo. Yo en esa había puesto el objetivo de la respiración es que el oxígeno entre y que el dióxido de carbono salga. Eso puse yo. El intercambio de gases tendría que ser, ¿no, profe? Claro, a través del intercambio de gases. Por ejemplo, yo si me contestan así, que el oxígeno entre y el dióxido de carbono salga. Bueno, y yo ahí te puedo preguntar, por ejemplo, ¿y para qué querés que entre el oxígeno al cuerpo? Claro. ¿No? ¿Y de dónde viene el dióxido de carbono que vos vas a eliminar? Claro. Entonces, lo correcto que ustedes ahí me digan es, bueno, el oxígeno entra justamente para todas las reacciones de oxidación que necesita la célula en presencia del oxígeno. Y el dióxido de carbono viene de las reacciones de decarboxilación. ¿No? ¿Se acuerdan que esa era la primera parte? Sí, profe. Entonces, ahí me estarían contestando. Ahora, si después Ludmila me quiere decir, bueno, y la respiración tiene una etapa interna, externa, media, bla, 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 bueno, está genial. Probablemente, nada, o sea, te corte en el momento porque sepa que porque sé que lo sabes y ya está contestada, ¿no? Y las estructuras pulmonares que cumplen ese objetivo, bueno, creo que lo dijeron recién, el alvéolo y el capilar, que es el lugar donde se va a hacer la hematosis, justamente. ¿Sí?
Entonces, el alvéolo y el capilar serían las estructuras que cumplen dicho objetivo. Claro. Sí, porque el objetivo es el intercambio de gases. ¿Agregar los bronquios está mal? No, no está mal siempre y cuando sepas que después del bronquio está el alvéolo, ¿no? O sea, que no me digas solo bronquios, porque si... No, yo puse bronquio, alvéolo, capilar. Bueno, ahí sí, ya. Si vos me decís bronquio capilar, te tengo que decir que no, por ejemplo. ¿Sí? Profe, y ahí en el objetivo de la respiración, ¿es ponerle solamente el alvéolo y el capilar o todo el procedimiento que usted nos dio? Cuando entra el oxígeno y cuando sale. No, con que me contesten, chicas, ustedes tienen que entender que me tienen que contestar en forma concreta. Que me contesten en forma concreta no significa que a mí no me dé el pie como para poder preguntar y ampliar. Pero ya estará bien contestado cuando ustedes me digan alvéolo y capilar. ¿Sí? ¿Qué puedo preguntar yo ahí? Por ejemplo, si es que no me lo dijeron antes. ¿Y cómo se llama ese proceso que ocurre entre el alvéolo y el capilar? ¿No? Si no me lo dijeron antes, se los puedo preguntar. Entonces me van a decir, y la hematosis. Ya está. No te voy a hacer desarrollar ahí la hematosis porque inclusive creo que por ahí hay otra pregunta que pregunta justamente eso. ¿Está? ¿Quedó claro? La 2. ¿Cuáles son los músculos que colaboran con el proceso de la respiración y cómo lo hacen? Bueno, esta es muy fácil. A ver, ¿cuáles son los músculos? El diafragma, los músculos intercostales y los músculos abdominales. Está muy bien. Y ahí, esperen que entra alguien. Hola, profe, perdón, se me había cortado internet. No, está todo bien. Y ahí entonces ustedes me tienen que explicar, porque pregunto, cómo lo Los hacen. movimientos Exacto. de la inspiración y expiración. Claro, ¿qué pasa durante la inspiración? ¿Cuáles son los cambios que ocurren? ¿Y cuáles son los cambios en la expiración? Profe, yo lo describí todo, pero o sea, lo puse como a grandes rasgos porque hay una pregunta que habla de la inspiración y de la expiración. Ahí hablé más de las presiones y Bueno. acá puse que se contraían los músculos, la caja torácica se agranda, da lugar a que los pulmones se expandan. Y después, nada, como que dice así muy breve, tipo, que cae la presión, se hace una presión negativa y hace que el aire ingrese a los pulmones. Está perfecto. Pero, digamos, no explicar toda la expiración y eso porque lo expliqué después. Bueno, perfecto. Si lo explicaste después, lo vas a saber y si yo de repente... Sí, es lo mismo. Claro, a vos te toca esa pregunta 2 y vos me la estás contestando así, capaz que yo te puedo preguntar, a ver, explícame un poquito cómo son esos procesos. Como vos ya lo tenés contestado en otra pregunta, lo vas a poder decir, ¿no? Porque el tema es entender lo que estamos hablando. ¿Va? Bueno, 3, ¿qué mide la capacidad pulmonar total y cómo se determina? Bueno, esa no tiene, supongo no tendrá problema, porque es una fórmula. Volumen ventilatorio pulmonar por la frecuencia cardíaca. No, respiratoria. Yo puse en la 3, capacidad pulmonar total, que sería la cantidad de inspiraciones y aspiraciones Sí. que hace una persona por minuto y depende si ella hace ejercicio y demás. Pero vos con eso me estás definiendo la capacidad pulmonar total. ¿Qué mide la capacidad? ¿Qué mide? Perfecto. Claro. Está bien. En realidad, a ver, está bien, estás en el tema, pero la respuesta correcta sería la capacidad pulmonar total, ¿qué mide? La capacidad del pulmón. O sea, me está diciendo la misma... Máximo volumen de aire que puede ser contenido en los pulmones. Claro. Yo puse que es la cantidad de inspiración y expiraciones que hacen en un minuto aproximadamente, que son 16 respiraciones por minuto. Claro, eso. Yo puse la fórmula, que no es lo, o sea, puse la capacidad pulmonar total mide el volumen ventilatorio pulmonar, que es la cantidad de veces que se inspira y expira en reposo,
por la frecuencia respiratoria, que es la cantidad de inspiraciones y expiraciones que tenemos por minuto. Bueno, está bien, no está mal contestada, pero si ustedes se ponen a analizar la pregunta, dice, ¿qué mide la capacidad pulmonar total? Mide la capacidad que tiene el pulmón para poder tomar el aire. A ver, o sea, es como una cuestión lógica. El flujo de aire. Claro, ¿y cómo se determina? Y ahí sí, y se determina con la multiplicación de la frecuencia ventilatoria pulmonar, de la ventilación, del volumen ventilatorio pulmonar por la frecuencia respiratoria. ¿Me entienden? Ahí sí, pero es que tienen que tratar de ver qué estoy preguntando. No está mal todo lo que me dijeron, porque me están hablando del tema. Pero muchas veces ustedes se complican con la respuesta y es más sencilla. ¿De acuerdo? 4. ¿Cuál es el órgano mixto y a través de qué estructura logra impedir el paso del alimento hacia el resto de los órganos de la respiración? La faringe y el epíloro. ¿El qué? Y la epiglotis es la... Sí, no, te había entendido otra cosa. Sí, otra cosa y después me corregí. Bueno. Perfecto. Todo es a tiempo. Profe, Bien. Sí. te hago una pregunta. ¿Ahí te puedo explicar qué pasa cuando el alimento pasa por la laringe? Sí, ¿O claro no? que sí. ¿Sí? Sí. Okay. Mientras ustedes me contesten lo que estoy preguntando, después agregan todo lo que quieran. ¿Sí? Capaz que si se ponen a hablar demasiado tiempo tengo que interrumpirlas, ¿no? Porque si no tengo que seguir tomando. Pero que sí, que los agregados están bien. 5. ¿Qué característica diferencial tiene la tráquea en relación a otros conductos respiratorios? A ver acá. Que tiene anillos cartilaginosos. Y falta algo. Lo de la parte trasera que le permite... Ahí está, que los anillos están abiertos en la parte posterior. Eso no pasa con los bronquios, por ejemplo, que también tienen anillos cartilaginosos, pero no están abiertos. Claro, yo puse que son anillos incompletos. Están en el Perfecto. posterior, atrás del esófago. Perfecto. Está muy bien. Sí. Profe, yo puse otra cosa abajo, que yo puse por dentro de la tráquea las paredes tienen pelitos cilíndricos, ¿eso puede ir o no? ¿Y a vos te parece que eso está contestando a esta pregunta o es un agregado? Yo lo puse como agregado para saber si lo podía decir o no. Si no, lo saco. No es que no puedan decirlo, chicos. A ver, yo no les voy a prohibir que digan nada, mientras lo que digan está bien, ¿sí? Pero que se queden tranquilos que con decirme simplemente que los anillos de la tráquea atrás están abiertos y lo de los bronquios no, ahí ya está contestada la pregunta, ¿se entiende? Después, si me querés agregar que sí, que el epitelio es cilíndrico ciliado, y bueno, ¿para qué es ciliado? Para barrer el aire, y bla, bla, bla. Eso es agregado, ¿sí? Listo. 6. ¿Cuáles son las diferencias entre bronquio derecho y bronquio izquierdo? Ahí está muy fácil, ¿no? En la disposición. El derecho es corto, ancho, vertical, el bronquio izquierdo es largo, delgado, horizontal. Acuérdense del gordo petizo parado y del flaco alto acostado. ¿Sí? Si alguien, chicas y chicos, si alguien tiene alguna duda en lo que vamos diciendo, me frenan, Me frenan y lo vuelvo a explicar eso. 7. ¿Qué pasa cuando el bronquio derecho entra al pulmón derecho? ¿De qué me tienen que hablar ahí? ¿Que se divide en lóbulos? De la segmentación broncopulmonar del lado derecho. Profe, la 8 dice lo mismo. Yo no sabía si poner la ramificación o qué, porque la 8 decía, hablaba de la segmentación. No es que, o sea, para mí es que la diferencia es que se divide en 3 y se divide en 2. O sea, no explicando toda la segmentación, sino que uno se divide en 2, otro en 3, como esa es la diferencia principal. Ahí está. Yo puse en la 8 explicar la diferencia. En la 7. Profe,
En la 7, perdón, en la 7 hay que explicar cómo es toda la segmentación del bronquio derecho. La rama apical, cómo se divide, la que va al lóbulo medio, cómo se divide, la basal, cómo se divide, todo eso. En la 8 está diciendo cuál es la diferencia entre la segmentación del bronquio derecho y el izquierdo. ¿Y cómo lo justificás eso? Y la verdad que la respuesta que dijo Joana está muy bien. Y que el bronquio izquierdo tiene una rama menos, porque la rama media no está. Solamente tenemos rama superior y rama inferior. Esa es la diferencia. Claro, yo puse en la 8 eso, la diferencia de los lóbulos, que uno se segmenta en 3 y otro en 2, y expliqué los nombres de los lóbulos. Pero en la 7 no sabía si hablaba de las ramificaciones sí. o si hablaba de segmentación en general. Ni siquiera, si me lo quieren decir, me lo dicen, pero en la 8 ni siquiera me tienen que decir toda la segmentación del bronquio izquierdo. El que me lo quiera decir es un agregado y aceptado. Pero con decirme solamente que tiene un bronquio menos, porque el bronquio medio no está, y entonces yo les voy a preguntar, ¿y por qué no está? Que esa sería la justificación. Y porque el pulmón izquierdo tiene un lóbulo menos. Entonces solamente tenemos lóbulo superior y lóbulo inferior. ¿Entendió? Ahora, si después que me contestan eso me dicen, bueno, y el bronquio izquierdo cuando entra se divide en una rama apical, una rama basal, y los basales en 3, eso es agregado. Está bien, lo acepto. ¿Sí? Y esa menor capa, o sea, el tener una rama menos, ya estás contestando la 9, que diferencia la menor capacidad entre uno y el otro. Claro, ven, está totalmente relacionado. La 9 está totalmente relacionada. Así que la pasamos. 10. ¿Qué ocurre con la presión intrapulmonar en la inspiración y en la expiración? Bueno, esto ya lo habíamos hablado más arriba, ¿no? Porque esto es lo que me tienen que ustedes explicar, todo lo que pasa con la inspiración y con la expiración. Ahora, si ustedes, por ejemplo, esa me la contestan y me dicen, durante la inspiración, la presión intrapulmonar disminuye y durante la expiración aumenta. Yo no puedo decir que esté mal esa respuesta, porque es lo que estoy preguntando. Ahora, después dice, justifica la respuesta. Entonces ustedes ahí me tienen que explicar. ¿Y por qué disminuye en la inspiración? Y disminuye porque como los pulmones se expanden, se abren, adentro hay mucho más lugar para que entre el aire. Entonces disminuye la presión. Yo puse que la presión se volvía negativa, quedando por debajo de la presión atmosférica y da paso al aire que viene del exterior por las vías respiratorias con mayor presión y ahí pasa de la tráquea a los pulmones. Eso es explicarme el mecanismo. No está mal, es un agregado. Ok, sí, lo otro también lo puse. Claro, ¿ves que es más simple? ¿Ves que es lo que yo digo, que las preguntas son para respuestas más simples? ¿Por qué puede ser que aumente la presión durante la inspiración? Y porque los pulmones se expanden y hay mucho más lugar para que pueda entrar el aire. Entonces hace menos presión el aire. Bueno, yo en esa pregunta yo puse todo sobre que el diafragma se contrae y hace que aumente la capacidad de los pulmones, y al aumentar la presión intrapulmonar tiene que disminuir para más cantidad de espacio. Y en esa cantidad más de espacio tiene la capacidad de así entrar más aire. Perfecto, ¿ves? Lo estás contestando, quizás al revés. Me estás dando toda la explicación, todo el agregado primero y la respuesta está al final. Pero está en lo mismo. Y en la expiración puse que se relajan los músculos intercostales, se relaja el diafragma, se achica todo el espacio torácico y las costillas vuelven y sube la presión intrapulmonar. Perfecto. Está bien.
11. ¿Qué es la hematosis? ¿Dónde ocurre? ¿Y cuáles son los factores que la permiten? Esta es muy fácil. Esto directamente me tienen que hablar de todo el intercambio de gases, entre qué y qué ocurre, ¿sí? Y los dos factores, ¿cuáles eran los dos factores? Paredes delgadas y diferencia de presión. Perfecto. Ya está. Ahí está contestadísima. La 12. ¿Qué diferencia hay entre el transporte de oxígeno y el dióxido por parte de la hemoglobina? A ver, pregunta simple, respuesta simple. Después vienen los agregados. La diferencia es que el oxígeno se va en su totalidad y el dióxido de carbono, no. Esa es la respuesta simple. Esa es la respuesta simple, claro. Claro. Después el agregado que ustedes quieran poner. Cuando la hemoglobina se une con el oxígeno, me forma la oxihemoglobina. Es una reacción reversible. Depende que la hemoglobina lo suelte al oxígeno según la cantidad de oxígeno que hay en los órganos. A mayor cantidad de oxígeno en los órganos, mayor afinidad de la hemoglobina y no lo suelta. O sea, ¿ven? Todo eso está genial. Igual creo que hay otra pregunta donde habla de la afinidad y cómo se libera. Ah, sí, la última. O lo soñé, no sé. La última de respiratorio. ¿En qué casos aumenta o disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y de qué depende? Claro, esa está relacionada con la anterior. Perfecto. O sea que si ustedes en la 12 me quieren solamente contestar lo que dije primero, está perfecto. ¿Sí? En la 13 sería la afinidad de la hemoglobina, que va a depender de la concentración, ¿no? Si hay un órgano con mucha concentración, la afinidad aumenta, y si hay una concentración que es menor en otro órgano, disminuye la afinidad y lo larga. Exacto, perfecto, está muy bien respondido. Bueno, terminamos respiratorio ahí, ¿ven? Es muy fácil. Súper fácil. Pasamos a cardio, que es un poquito más largo. Bueno, ahí está la pregunta del millón. Siempre se hacen un drama con esta pregunta. ¿Cómo se puede explicar la relación cardiopulmonar? ¿Cómo se explica? A ver, que lo dije ayer, inclusive lo hablamos. Yo puse que están relacionados con el intercambio de gases y el transporte de la sangre cuando sale y entra del corazón. No sé si está bien. Pero lo relacioné con que entran las venas pulmonares y sale la arteria pulmonar. Está bien, pero o sea, lo expliqué más. Claro, capaz que yo ahí te puedo preguntar, Agustina, pero ¿en qué momento se produce esa relación entre el corazón y los pulmones? ¿En qué momento? Cuando sale la sangre por la arteria pulmonar y la lleva a los capilares para que se realice el intercambio gaseoso, y ahí por la vena pulmonar vuelve esa sangre oxigenada al corazón para el lado izquierdo sería. Perfecto. Esa respuesta está perfecta. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. La 15. ¿Quién forma la cara anterior del corazón y con quién se relaciona? A ver. Cuando yo pregunto quién forma la cara anterior, estoy preguntando qué cavidad forma la cara anterior. ¿Ventrículo derecho? Claro. Pilar, no te escuché. No iba a decir eso, pero tenía miedo que esté mal. No tengan miedo, porque es mejor que se equivoquen ahora, ¿no? Y no en el examen. Así que ahora larguen lo que tengan ahí, lo que tengan escrito, no importa. Claro, es el ventrículo derecho. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo se llama entonces? A ver, no, perdón. Ahí dice con quién se relaciona. Con quién se relaciona es el otro nombre que tiene esa cara anterior. Con el esternón. ¿Sí? ¿Sí? El esternón y los cartílagos costales. Perfecto. Por eso se llamaba esternocostal. ¿Profe, es solo con el ventrículo derecho? La cara anterior, claro, te entiendo tu pregunta, Zaira. No está mal que me digan y apenas el ventrículo izquierdo. Ah, ok. No está mal.
Lo que pasa es que cuando yo pensé en esta pregunta, la pensé en función de quién forma la mayor parte de la cara. Por ahí me faltó poner eso. Pero si alguien me dice casi la totalidad es el ventrículo derecho. Pero apenas un poquito el ventrículo izquierdo. Está perfecto. Ok, profe. 16. ¿Con qué vértebras de la columna vertebral se relaciona el corazón? Y es una relación anterior o posterior. Yo puse que es una relación posterior, Claro. que se encuentra hacia atrás, debido a que el hueso del esternón y el cartílago costal se ubican anterior al corazón. Después puse los grandes vasos y columna vertebral se ubican posteriormente en relación al corazón. Bueno, ahí agregaste, seguro. Está bien, pero agregaste. Ahora, lo que no me contestaste, Pilar, es que, porque acá te pregunta clarito, ¿con qué vértebras de la columna vertebral? Y acá en el apunte y en el video lo dice. De la cuarta a la octava, ¿no? Con la cuarta a la octava. Cuarta, octava, ¿qué? Vértebra dorsal. Ah, ahora sí, ahí va. Vértebra dorsal, porque me dicen de la cuarta a la octava y puede ser cervical, lumbar, ¿está? Pues es dorsal, perfecto. 17. ¿A qué estructura interna corresponde el surco interventricular que se ve por fuera, tanto de la cara anterior como posterior del corazón? Lo vimos ayer también, se los dije. Y antes también se los dije. Ese surco que yo lo veo desde la cara anterior, adentro del corazón, ¿qué es? ¿El tabique? El tabique. ¿El tabique qué? ¿Qué tabique? Que separa los ventrículos. Interventricular. Interventricular. Ahora sí, porque no se olviden que está el otro tabique que es el interauricular. ¿Está? Entonces, ahí está perfecta la pregunta. A ver, se me está ocurriendo algo. Voy a empezar a poner mi cuota de maldad. Ya que saben y entendieron muy bien la fisiología del corazón, que toda la sangre carboxigenada va por el lado derecho, ¿verdad que sí? Y toda la sangre oxigenada va por el lado izquierdo, ¿verdad que sí? ¿Entienden ahora cuál es la importancia que exista un tabique interauricular y un tabique interventricular? Y es tan importante como las válvulas que no permitan el retorno, es tan importante la pared esta que no permite que se mezcle una sangre con la otra. Ahí me gustó más, lo de la mezcla de sangre. Porque separa el dióxido de carbono con el oxígeno limpio. Claro, imagínense ustedes. Habría un problema, que usted había dicho que en algún momento había pasado eso, que no me acuerdo cómo se llamaba esa No, que mezcla de hay una sangre. malformación congénita que se llama Claro. tetralogía de Fallot, que tiene varias cosas, y una de las cosas que tienen, que estos chiquitos nacen, porque es una malformación congénita, con el tabique como agujereado, si se quiere, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso va a hacer que haya una mezcla de sangres. Entonces, ahí estaríamos en problemas, ¿no? ¿Eso tiene solución? Sí, claro, quirúrgica. Sí, quirúrgica. Se tiene que ir a reparar a ese tabique. Bien, muy bien, ¿eh? Muy bien. Los estoy sacando buenos. No sé dónde voy. 18, señora profe. 18, ¿no? Sí. Sí, profe. 18. ¿Qué cavidades forman la base del corazón y el vértice? Las aurículas y los ventrículos, ¿no? Claro. Y el vértice por el ventrículo izquierdo. Sí. Y las bases por las aurículas. Está perfecto. Muy bien. ¿Aurículas y las venas también? No, porque digo, ¿qué cavidades forman? Ah, Eso, si me querés hablar de las venas, es un agregado. ¿De acuerdo? 19. ¿Por qué la cara posterior del corazón se conoce también como diafragmática? Porque descansa Porque está sobre apoyada el sobre él. diafragma, ¿o no? Claro. Porque en realidad, si ustedes ahí quieren lucirse, me dirían, y porque la cara posterior en realidad es
posteroinferior. Y al ser posteroinferior se apoya sobre el diafragma. Porque si fuera solo posterior, es como difícil encontrar cómo se relaciona con el diafragma que está abajo, ¿no? Si yo Yo puse que el vértice. ¿Eh? Yo puse que el vértice está apoyado. ¿Está mal? El vértice se apoya. No, está bien el vértice, pero una cosa no quita la otra. Acá lo que te pregunta es la cara posterior. Entonces, ven que ahí ustedes pueden corregirme inclusive. No pregunta la cara posterior. Dice, ¿por qué la cara del corazón se conoce también como diafragmática? No aclara qué cara. Sí, ¿por qué Sí, la cara aclara, posterior? pregunta por la cara posterior. Claro. Ah, entonces tengo el cuestionario a la mitad. ¿Por qué la cara posterior del corazón se conoce también como diafragmática? Ahí te está diciendo, posterior es porque es la cara posterior. Está. 20. No, ¿Cuál? sí, tengo el enunciado incompleto. Ah, Tengo, ¿por qué la cara del corazón se conoce también como diafragmática? No tengo nada más. no. Por Ahí eso hablé del vértice y no de la cara no, posterior. ahí te falta poner entonces posterior. 20. ¿Cuáles son todas las válvulas cardíacas que comunican y cuál es la ubicación de cada una? Bueno, esto es anatomía pura, ¿no? O sea, tienen que hablarme de las 4 válvulas, pero no se tienen que olvidar de una que está arriba, que es ¿quién? La válvula Eustaquio, Claro. que ¿Y en dónde está? vena cava superior, ¿En dónde? que sale de la vena cava superior, ¿puede ser? No, vena cava inferior. Y no es que sale, no sale, está ahí. ¿Sí? ¿Está en la aurícula derecha? Aurícula derecha, claro, porque tenés que acordarte que las venas cavas van a aurícula derecha. ¿No? Pero solamente es la inferior. Bueno, y ahí por supuesto tienen que saber todo de válvulas, porque yo ahí eso me da pie a mí para preguntarles, por ejemplo, no sé dónde estaba, esperen que me perdí. ¿Cuáles son todas las válvulas cardíacas? Bueno, si ustedes me las nombran, y la válvula auriculoventricular derecha también se llama tricúspide, y la izquierda también se llama bicúspide, y yo ahí perfectamente puedo decir, ¿por qué se llama tricúspide y por qué bicúspide? Porque tiene 2 picos y la otra tiene 3 picos. Claro, que se llaman valvas en realidad, más que picos, ¿no? Son las valvas. ¿Cómo dijo Dulce? No escuché. Que una tiene 3 picos y la otra 2 picos. Y yo la corregí diciéndole que en realidad los picos se llaman valvas. ¿Listo? Bien. 21. ¿Dónde se ubican las columnas carnosas? ¿Cómo se clasifican y cómo se diferencian? Bueno, eso es fácil también, es anatomía pura, hablar de los 3 tipos de columnas carnosas, cómo es la de primero, cómo es la de segundo, cómo es la de tercero. ¿Sí? ¿Ahí tienen alguna dificultad? No. Bien. 22. ¿Qué diferencian a las aurículas con los ventrículos? A ver, ¿qué pusieron acá? Yo tengo una duda, profe. A ver. ¿Usted quiere que en las aurículas le hablemos de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda o solamente en sí, en conjunto? No. Ahí te pide solamente diferencia de aurículas con ventrículos. Ahora. Yo puse que las aurículas son un poquito más chiquitas y tienen menos capacidad que los ventrículos. Perfecto. Yo puse que la pared... bueno, sí, perdón. Pensé que habías terminado. No, está bien, hice una pausa igual. Las paredes de las aurículas son más delgadas, no tienen columnas carnosas de primer orden y en general tienen más orificio que los ventrículos. Excelente está. Perfecto. Obviamente que si ahí se quiere hacer un agregado que a mí me da lugar para preguntar, ahí sí de repente puedo decir, ¿y te acordás cuál es la diferencia que hay, por ejemplo, entre ventrículo derecho e izquierdo o entre aurícula derecha e izquierda? Pero eso es un agregado. Ya la respuesta está bien, como me la dijo Pilar.
23. ¿Quién es responsable de la sístole y la diástole cardíaca? ¿Dónde se ubica y quiénes lo forman? ¿De qué me tienen que hablar acá? De los nudos. Del aparato El cardionector. miocardio, ¿no es? No, a ver, me tienen que hablar del aparato cardionector. Todos los componentes, y dice, ¿dónde se ubica? En el miocardio. Claro. ¿Cómo, profe? O sea que tenemos que hablarle de todo antes. Como quieras, antes, después, no importa. O sea, lo que me tenés que decir acá es lo que estoy preguntando. ¿Quién es responsable de la sístole y la diástole cardíaca? El aparato cardionector. ¿Dónde se ubica? En el miocardio. ¿Quiénes lo forman? Y el nudo sinusal. Está guapo, se congelaron todos. Sí, profe, te quedaste como sin internet, no escuchamos nada. Ah, no escucharon nada, claro, yo me di cuenta que se habían quedado todos congelados. ¿No me escucharon nada lo que dije? Se No, quedó profe. en quiénes lo forman, profe. Ah, bueno, y ahí nombraba todo, el nudo sinusal, los haces internodales, el de Ashok-Ohtawara, el haz de His, las fibras de Purkinje. Y saber, ¿no? Obviamente, porque si sé eso tengo que saber, a quién le van a llevar el impulso cada uno, ¿no? Eso es lo Profe, que- yo no sé si está bien lo que puse, se lo puedo decir porque cualquier cosa lo cambio. ¿No entendiste esta pregunta? Sí, decímela, claro. No es que no la entendí, es que no sé si la definí como usted la quiere escuchar o si está bien o no. Bueno, a ver, Yo dale. puse que, yo puse que lo más importante ocurre en el miocardio, que este es el músculo que se contrae y se relaja, y que está formado por fibras nerviosas que le van a dar al miocardio la orden para que la sístole y la orden para la sístole y la diástole. Que todo esto pasa por el nudo de Craig y Flack. Y quienes lo forman es el nudo de Craig y Flack, los haces internodales, que va por la pared derecha de la aurícula derecha a la izquierda, el nudo de Ashok-Ohtawara, que son las fibras de Purkinje que baja por la pared, y el haz de His, que se divide y le da la rama derecha e izquierda, que son lo del miocardio de los ventrículos. Está perfecto. Sí, está muy bien. 24. ¿Cuáles son las etapas del ciclo cardíaco y qué caracteriza a cada una de ellas? Bueno, acá es simple, o sea, acá tienen que nombrar las 6 etapas, ¿no? La sístole auricular, el comienzo de la sístole ventricular, el momento de mayor presión, el final de la sístole ventricular, y saber qué cosas ocurren en cada una, ¿no? Que así es como yo se los di. Cuándo se abren las válvulas, cuándo se cierran las válvulas, el momento de mayor presión ventricular, porque están todas las válvulas cerradas. ¿Está? ¿Ahí hay dudas? No. Bien. No, profe. 25. ¿Qué ocurre en la circulación menor o pulmonar y en la mayor o sistémica? Explicar. Esto es parte del cuentito, ¿no? O sea, la circulación, cuando ustedes tienen que hablar de la circulación pulmonar, tienen que hablar de la circulación derecha, ¿sí? Entonces, empieza todo allá arriba, cuando la sangre carga... La circulación menor, ¿no es? ¿Es la menor o pulmonar? Claro. Cuando la sangre carboxigenada llega con las venas cavas, va a la aurícula derecha, pasa... O sea, toda esa descripción del lado derecho. Y después, la circulación mayor o sistémica tiene que hacer lo mismo con todo el recorrido del lado izquierdo. Algo que quiero decirles que siempre se comete este error. Cuando uno habla de la circulación Se volvió a tildar. pulmonar, que es la de mayor o sistémica, que es la del lado izquierdo, tienen que arrancar allá arriba, con la llegada de la sangre por las venas pulmonares. Porque muchas veces la arrancan desde cuando sale la arteria aorta del ventrículo izquierdo. Entonces me empiezan a decir,
La circulación mayor o sistémica es cuando la sangre oxigenada sale del ventrículo izquierdo por la arteria aorta. Claro, y mi pregunta ahí siempre es, ¿y cómo llegó hasta ahí? ¿No? ¿Cómo llegó hasta el ventrículo izquierdo? Por eso digo que hay que arrancarla desde la parte superior, que no nos quedamos en la mitad del camino. $26. ¿Por qué la circulación es cerrada, es completa y es doble? Bueno, son definiciones, ¿no? Eso, ¿hay problemas ahí? No. Bien. 27. ¿Qué factores determinan la presión arterial y cómo influye para que la misma varíe? Bueno, esto lo vimos ayer también, ¿no? Los 3 factores, los famosos 3 factores, ¿sí? Y cuando dice, ¿y cómo influyen para que la misma varíe? Es que yo ahí les puedo hacer un ejercicio para que ustedes como que lo puedan comprender. Por ejemplo, puedo decirles, si el ventrículo izquierdo tiene hace una sístole más fuerte, ¿qué puede pasar con la presión arterial? Y entonces ustedes se ponen a pensar, claro, ustedes se ponen a pensar y dicen, y bueno, ahí tengo mayor fuerza de contracción, que era un factor, ahí tengo mayor volumen de sangre también, que era el otro factor, ¿no? Entonces tiene que aumentar, no queda otra. ¿Sí? ¿Se entiende ese ejercicio? Es simplemente pensarlo y analizarlo, nada más. 28. ¿Qué características diferenciales tienen los 3 vasos sanguíneos? ¿Cómo hace cada uno para regular el flujo de sangre que pasa por su interior? Esto lo vimos ayer, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, profe. Acá tienen que hablar de las paredes. Más que nada la diferencia está en las paredes, ¿no? $29. ¿Dónde se originan las células sanguíneas? ¿A partir de quién? ¿Y dónde se ubica? ¿Está? Médula ósea. ¿Dónde se ubica la médula ósea? Porque siempre se confunden con la En el interior de los huesos largos. Claro. Acá siempre se confunden con la médula espinal, que no tiene nada que ver porque eso es del sistema nervioso. ¿Ah? Bien. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba la célula que da origen a todas las células de la sangre? Hematopoyética. Bien, célula madre hematopoyética, bien. 30. ¿Cuáles son los componentes de la sangre? ¿Qué características y qué funciones tienen cada uno de ellos? Acá también es hablar del glóbulo rojo, todas sus características, cómo es la membrana, lo que tiene la membrana, lo del núcleo que lo pierde. ¿Sí? La función que tiene el glóbulo rojo, que la función del glóbulo rojo, ¿quién se la da la función? La hemoglobina. Claro, la hemoglobina. Si el glóbulo rojo no tuviera hemoglobina, no nos serviría para nada. ¿Sí? Bueno, lo mismo con los glóbulos blancos. Bien, 31. ¿Cuál es la...? No, 30. 31, que es la hemostasia. No, me equivoqué yo. ¿Qué es la hemostasia y cómo ocurre? ¿No? Bueno, acá es esto de que no me digan que la hemostasia es cuando el medio interno se mantiene constante, ¿no? Por ejemplo. No me digan eso. ¿Eh? El intercambio de gases. O también el intercambio de gases, claro. No. Bueno, ¿y cómo ocurre? Es ese cuadrito chiquitito que tienen ustedes, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen que hablar de... No, ahí tienen que solamente hablar de la hemostasia, perdón. Porque en la 32 dice quiénes son responsables de la coagulación de la sangre. Ahí tienen que hablar, en la última... Esos son de los 2 pasos del espasmo vascular. 3 pasos son. Adhesión plaquetaria. Yo entendí que eran 2 pasos y que el tapón plaquetario tenía 3 pasos. Ahí está, sí, yo me refería a eso. No, está bien, está bien. De eso, y tenés que también hablar ahí
del tema de el fibrinógeno que se transforma en fibrina, ese cuadrito chiquito que tienen ahí al final. En la última hoja creo que está eso. Que a ustedes les hice ese cuadrito chiquito y nada más. En cambio, al laboratorio le hice todo el mecanismo. ¿No lo tienen? Yo me guié con el video. Bueno, no, en el video también lo puse. Protrombina se transforma en trombina. no, pero me parece que no. No, profe, no está eso. Y en el No, profe, apunte no la lo hoja, tenemos nosotros. la hoja ¿Está en el video eso? No. Está los 3 pasos del tapón plaquetario que dice que se agrega plaquetas, se adhieren las plaquetas y se liberan las plaquetas, pero no hay ningún cuadrito. O yo no lo tengo, no sé. Ay, esperen que acá me entró un mensaje. Ahí está. Esto es así. No sé si lo llegan a ver. ¿Lo ven? ¿Está en la fotocopia, profe? Sí, está. Si yo No, les en estoy... la fotocopia no están en los apuntes. de cómo se llega a formar el coágulo en realidad, ¿sí? La protrombina se transforma en trombina. ¿Quién hace esto? Una enzima que se llama protrombinasa. No, profe, me confundí. En los apuntes no están. No. No, recién me fijé, el último que dice es de plaquetas, pero no aparece el cuadrito ese. En el video no está, lo acabo de ver. En la última. ¿Encontraste, Dulce? No, digo que yo la última hoja que tengo de los apuntes es el que usted le puso con letra 11. Y ahí no hay ningún cuadro. Termina hablando de, ahí le digo, de plaquetas, sí. Y se conmenta. Sí, dice alteraciones. La alteración, riesgo de hemorragia y demás, nada más. Yo acabo de poner el video y en el cuadro, en la pizarra del video tampoco está. Tampoco está, bueno. Bueno, no se hagan problema, no se los tomo esos, listo, ya está. No, se ve que no subí, porque ahí Dulce me dijo que la última hoja es número 11, y esto está en la número 12. Así que evidentemente no subí yo esa hoja, y parece que en el video tampoco lo debo haber dicho. Bueno, no importa, no lo tomo eso. Con que me digan el tema de las plaquetas, ya está bien, ya está perfecto. ¿Bien? Bueno. Por eso yo le iba a decir que contestándole qué es la hemostasia, y hablando de las 2 etapas que tiene, y que una de esas tiene 3 etapas más, en la 32 estábamos hablando de la 31 también. Sí, claro. Yo en la 31 puse eso de las 2 etapas y después que tenía las 3 etapas el tapón plaquetario. Claro, porque, claro, lo que pasa es que la 32 quedó como media inconclusa por el tema de que no le subí este cuadrito, porque entonces en la 32 tendría que haber ido ese cuadrito. ¿Se entiende? Tachamos la 32 y la 31 correcta es la hemostasia en todas sus etapas, ¿le parece? Claro, está perfecto. Sí. Sí, yo también la voy a marcar por las dudas, así no me olvido mañana. Genial. El martes. Bueno, gente, pero esto es una pavadez. A ver. Va a ser un trámite el martes, ¿eh? Va a ser un trámite. Nada más. Yo espero que Karen, Agustina, Sofía, Florencia, Candela, Zaira, Pilar, Luciana, Magalí, Lara, Vanina, otra Magalí, Leila, Florencia, Ximena, Matías y Rocío nos hayan seguido, porque acá siempre vi las mismas caras. Yo prendí la cámara un par de veces, profe. Ay, bueno. Profe, yo no tengo prendida, pero estoy Mentira, bien. bueno, pero sí, la prendí un par de veces. Es que me da un poco de vergüenza. Ay, pero ¿a esta altura tienen vergüenza, por favor? Sí, profe. Igual yo pregunté bastante de estas clases. Está bien. No, o sea, chicos, es por ustedes. Preguntó. ¿Eh?
Ay, no te escuché, no, estás muteada. No, dale, Dulce, no me dejes así con la duda. No, la estaba jodiendo a Sofía como que se quiere hacer la que pregunta y participa, pero es porque no sabe nada. Qué mala. No, está todo bien. Bueno, ya está, no hay más dudas, está todo perfecto, así que ahora lo que queda es reforzar algún tema que a lo mejor no lo tengan claro, que capaz que ahora surgió alguna duda, ¿no? Mientras lo estábamos contestando y por ahí se dieron cuenta de que no lo tenían. Y nos encontramos el martes a las, dije, 14 con ustedes, ¿no? Sí. Con ustedes a las 14. 5. A las 5. A las 5, profe. Claro, no. Con ustedes a las 5, perdón. Con ustedes a las 5, con cámara encendida, todos juntos, dando el presente, y a partir de ahí yo voy dividiendo los grupos y arrancamos. ¿De acuerdo? Traten de ser puntuales. Les aviso algo, por las dudas. Yo voy a encender todo, me voy a conectar, voy a abrir la sala en -10. O sea, sería genial que ustedes, si se pueden conectar esos 10 minutos antes, porque entonces todo el tomado de lista y todo eso ya lo vamos haciendo, y a las 2 de la tarde, dale con las 2, a las 5 de la tarde es como que arrancamos ya formalmente, ¿sí? Y no nos estamos retrasando. El martes tenemos parcial de procesos, profe. Ah, no pueden entonces. Pero no sé si duraba 1 hora o iba a tomar las 2, no me acuerdo. Bueno, en la medida que puedan. No, se van duraba conectando. 1 hora. 1 hora. Bueno, yo voy a estar conectada, yo voy a abrir la sala -10, así que los que puedan entrar -10, yo ya con eso voy adelantando la toma de lista, siempre y cuando Edesur no me corte la luz, pero bueno, ahí estaremos. ¿Sí? Muy bien, chicos, chicas, nos vemos. Buen fin de... Chao, profe. Chao, profe.